Imagina un mundo donde las ideas son más reales que las cosas que puedes tocar. Un lugar donde la verdad no se encuentra en lo que vemos, sino en lo que pensamos. Ese mundo fue revelado por uno de los filósofos más grandes de la historia, Platón. Discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles y fundador de la primera academia del mundo occidental, Platón no solo cambió la filosofía, cambió la forma en que entendemos la vida, la justicia y la realidad misma. Hoy, en Illuminamis, vamos a recorrer la vida y las ideas de este genio inmortal, cuya influencia sigue viva más de 2000 años después. Prepárate, porque su historia no es solo filosofía, es un viaje al corazón de la mente humana. Platón nació en Atenas hacia el año 427 a.C. en el seno de una familia aristocrática y de gran prestigio. Su verdadero nombre era Aristócles, pero desde joven recibió el apodo de Platón, probablemente por la amplitud de sus hombros, platos significa ancho en griego, o por la riqueza de su estilo literario. Su padre, Aristón, pertenecía a una familia con linaje que se remontaba a los antiguos reyes de Atenas, mientras que su madre, Perictione, estaba emparentada con Solón, uno de los legisladores más célebres de la ciudad. Este origen noble le permitió a Platón tener acceso a una educación de élite, marcada por la gimnasia, la música, la poesía y la filosofía. Desde pequeño, se distinguió por su inteligencia y curiosidad. Según algunas fuentes, se sintió atraído por la poesía y llegó a escribir tragedias y ditirambos, aunque con el tiempo los destruyó al decidir dedicarse plenamente a la filosofía. El ambiente aristocrático en el que creció también lo expuso a los debates políticos y culturales que agitaban Atenas tras la guerra del Peloponeso, marcando de manera profunda su visión del mundo. Para comprender a Platón, es fundamental entender el contexto histórico en el que nació y creció. La Atenas de finales del siglo V a.C. era una ciudad vibrante, centro cultural, político y económico del mundo griego. Sin embargo, también era una polis en crisis, sacudida por conflictos internos y externos. La guerra del Peloponeso, 431-404 a.C., que enfrentó a Atenas y Esparta, marcó profundamente a toda una generación, incluida la juventud de Platón. Este conflicto devastador no solo debilitó el poder militar y político de Atenas, sino que también erosionó la confianza en la democracia y en las instituciones cívicas. Tras la derrota frente a Esparta, la ciudad vivió un periodo de inestabilidad y desconfianza generalizada. En ese contexto, la democracia ateniense mostró tanto sus virtudes como sus defectos. Por un lado, Atenas era el único lugar en el mundo donde los ciudadanos podían participar activamente en las decisiones políticas. Por otro lado, la manipulación de las masas y la corrupción política llevaron a decisiones desastrosas. Este ambiente lleno de tensiones influyó en la mente de Platón. Por un lado, fue testigo de la grandeza cultural de Atenas, el esplendor de la tragedia griega, los avances en las artes, la retórica y la filosofía. Por otro lado, observó la decadencia moral y política que, en su opinión, ponía en peligro a la ciudad. En este marco de esplendor y crisis, Platón empezaría a forjar su pensamiento filosófico, buscando respuestas más allá de la política práctica y aspirando a un conocimiento que pudiera guiar a los hombres hacia la verdad y la justicia. Durante su juventud, Platón recibió una educación completa, propia de su origen aristocrático. La paideia griega, el ideal educativo de la época, buscaba formar no solo en el intelecto, sino también en el cuerpo y el espíritu. Por ello, Platón fue entrenado en gimnasia, música, poesía y retórica, las disciplinas consideradas esenciales para un ciudadano ateniense. Desde joven mostró gran talento literario. Se sabe que escribió poemas líricos y tragedias, e incluso pensó en dedicarse a la poesía de manera profesional. Sin embargo, con el tiempo destruiría casi todas sus composiciones, convencido de que la filosofía ofrecía un camino más elevado hacia la verdad que el arte poético. Intelectualmente, Platón creció en un ambiente marcado por la sofística y el auge de los grandes oradores y maestros que recorrían Atenas enseñando retórica y técnicas de persuasión. Aunque quedó expuesto a sus ideas, pronto se mostró crítico con ellos, pues consideraba que priorizaban la habilidad de convencer sobre la búsqueda de la verdad. En esta etapa de su vida, también se interesó profundamente por las matemáticas, disciplina que más tarde ocuparía un lugar central en su sistema filosófico. La claridad y exactitud de las verdades matemáticas lo inspiraron a buscar un conocimiento universal y eterno que trascendiera la opinión cambiante de las masas. Sin embargo, el hecho más decisivo de su juventud fue su encuentro con Sócrates, el filósofo que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Con él descubriría que la filosofía no era solo una especulación intelectual, sino una forma de vida y un compromiso con la verdad. El encuentro de Platón con Sócrates marcó un antes y un después en su vida. Si bien ya había recibido una formación completa en las artes y las letras, fue en el contacto con este filósofo ateniense donde encontró la verdadera dirección de su pensamiento. Sócrates no enseñaba en escuelas ni escribía tratados, su método consistía en el diálogo y la mayéutica, el arte de hacer parir ideas a través de preguntas. Esta manera de filosofar impresionó profundamente a Platón, quien comprendió que el verdadero conocimiento no se impone, sino que se descubre en el interior de cada persona mediante la reflexión crítica. Bajo la guía de Sócrates, Platón abandonó sus aspiraciones literarias para dedicarse plenamente a la filosofía. En lugar de crear versos o tragedias, se volcó en la búsqueda de definiciones universales sobre conceptos como la justicia, la virtud y la verdad. La influencia socrática también le reveló un contraste doloroso. Mientras su maestro defendía la virtud y la razón, la ciudad en la que vivían estaba marcada por la corrupción política y las pasiones de la multitud.
Esta contradicción sería el origen de una de las grandes preocupaciones de Platón, como crear un sistema político y educativo que evitara la ignorancia y la injusticia. Años más tarde, cuando Sócrates fue llevado a juicio y condenado a muerte, Platón estuvo presente y quedó profundamente impactado. En sus diálogos, inmortalizaría no solo el pensamiento de su maestro, sino también su ejemplo de vida, un hombre que prefirió morir antes que traicionar sus principios. El vínculo con Sócrates fue tan determinante que puede decirse que toda la obra de Platón es, en cierto modo, un diálogo continuo con su maestro. El año 399 a.C. quedó grabado en la memoria de Platón como uno de los momentos más trágicos de su vida, el juicio y la condena a muerte de Sócrates. Acusado de corromper a la juventud y de introducir nuevos dioses en la ciudad, Sócrates fue llevado ante los tribunales de Atenas. Aunque su defensa fue brillante, la mayoría de los jueces lo declaró culpable y lo condenó a beber la cicuta, un veneno letal. Platón, junto con otros discípulos, estuvo presente durante todo el proceso. La ejecución de su maestro no solo fue una tragedia personal, sino también una crisis política y moral para él. Platón comprendió que Atenas, la cuna de la democracia y del pensamiento, había cometido una injusticia irreparable al eliminar a uno de sus ciudadanos más sabios. Este acontecimiento dejó en Platón una huella imborrable. A partir de ese momento, su confianza en el sistema democrático se quebró, pues lo consideraba vulnerable a la manipulación de las masas y a las decisiones irracionales. En su visión, la democracia había demostrado que podía convertirse en tiranía de la ignorancia colectiva. En sus obras posteriores, Platón reflejó esta experiencia a través de diálogos como la Apología de Sócrates, donde reproduce el discurso de defensa de su maestro, y el Fedón, que narra las últimas horas de Sócrates antes de beber la cicuta. En estos textos, Platón no solo preservó la memoria de su maestro, sino que también transmitió la idea de que la filosofía es una preparación para la muerte y una búsqueda constante de la verdad. Para Platón, la muerte de Sócrates fue una prueba dolorosa de que los hombres justos podían ser destruidos por sistemas políticos injustos. Desde entonces, se propuso buscar una forma de organización social y educativa que protegiera la verdad, la justicia y el conocimiento frente a la ignorancia y la corrupción. Tras la muerte de Sócrates, Platón sintió que Atenas ya no era un lugar seguro ni justo para desarrollar la filosofía. Desilusionado por la política de su ciudad natal, decidió emprender una serie de viajes que marcarían profundamente su formación intelectual. Uno de sus primeros destinos fue Egipto, cuna de antiguas tradiciones religiosas y matemáticas. Allí, según relatan diversas fuentes antiguas, entró en contacto con los sacerdotes egipcios, quienes le transmitieron conocimientos sobre geometría, astronomía y cosmología. Estos saberes, unidos a la disciplina espiritual de los egipcios, ampliaron la visión filosófica de Platón sobre el orden del universo y la importancia de las matemáticas como lenguaje universal. Más tarde, viajó al sur de Italia, donde conoció a los pitagóricos, seguidores de Pitágoras. Este encuentro fue decisivo. Los pitagóricos concebían la realidad como un orden armónico basado en las matemáticas y creían en la transmigración del alma. Platón quedó fascinado con su concepción de la vida y con la idea de que el cosmos está estructurado según proporciones numéricas. En estas tierras también conoció la escuela eleática, heredera de Parménides, cuyo pensamiento influyó en su búsqueda de lo inmutable y eterno frente a lo cambiante del mundo sensible. Estos viajes no fueron simples desplazamientos geográficos, sino verdaderos peregrinajes filosóficos. Platón absorbió tradiciones diversas que luego integraría en su propio sistema de pensamiento. De Egipto tomó la idea de un orden cósmico, de los pitagóricos, la centralidad de los números y la música, de los eleáticos, la importancia del ser eterno. Gracias a estas experiencias, Platón empezó a perfilar una visión filosófica universal que superaba las fronteras de Atenas y que buscaba la verdad en todas las tradiciones del conocimiento. El contacto de Platón con los pitagóricos en el sur de Italia fue una de las experiencias más decisivas de su vida intelectual. Los seguidores de Pitágoras mantenían una visión del mundo en la que los números y las proporciones no eran simples herramientas matemáticas, sino los principios fundamentales de toda la realidad. Para los pitagóricos, el cosmos estaba regido por una armonía matemática, la música, los astros, el cuerpo humano e incluso la moral seguían patrones numéricos. Esta idea impresionó profundamente a Platón, que encontró en ella una confirmación de que el conocimiento verdadero debía estar basado en principios universales, inmutables y racionales. Los pitagóricos también creían en la inmortalidad del alma y en su transmigración, metempsicosis, es decir, en la posibilidad de que el alma pasara de un cuerpo a otro después de la muerte. Platón adoptó esta concepción y la desarrolló en varios de sus diálogos, especialmente en el Fedón, donde el alma aparece como algo eterno, independiente del cuerpo y destinado a alcanzar el conocimiento puro. Además, el rigor comunitario de los pitagóricos, que vivían según reglas estrictas de vida moral, influyó en la visión de Platón sobre la necesidad de disciplina y educación para alcanzar la verdad. La idea de que los filósofos debían llevar una vida ordenada y dedicada al bien común encuentra raíces en esta influencia. En su obra, Platón integró el pensamiento pitagórico con la enseñanza socrática. Mientras Sócrates le había enseñado a buscar la virtud y el bien, los pitagóricos le mostraron que el orden del universo podía explicarse a través de las matemáticas y la armonía. Esta síntesis sería fundamental para su futura teoría de las ideas. El encuentro con los pitagóricos, en definitiva, reforzó en Platón la convicción de que el conocimiento verdadero debía ser universal, eterno y accesible solo a quienes cultivaran la razón y la disciplina. De regreso a Atenas, tras sus viajes y aprendizajes, Platón decidió rendir homenaje a su maestro Sócrates a través de la escritura.
Fue entonces cuando comenzó a redactar sus primeros diálogos filosóficos, conocidos como los diálogos socráticos tempranos. En estos textos, Platón no se presenta aún como protagonista de su propia filosofía, sino que pone en el centro a Sócrates, quien aparece como el personaje principal que cuestiona, debate y guía a sus interlocutores hacia el descubrimiento de la verdad. Estos diálogos reproducen, de manera literaria, la mayéutica socrática, el arte de llegar al conocimiento mediante preguntas y respuestas. Entre las obras más destacadas de este periodo se encuentran Apología de Sócrates, defensa de Sócrates ante el tribunal que lo condenó, donde Platón muestra la dignidad y valentía de su maestro frente a la injusticia. Critón, diálogo en el que Sócrates, encarcelado, explica por qué debe aceptar la sentencia de muerte en lugar de huir, defendiendo la obediencia a las leyes. Laques, Eutifrone y Pias Menor, discusiones sobre conceptos como la valentía, la piedad y la mentira, sin llegar a conclusiones definitivas. Protágoras y Gorgias, críticas a los sofistas, mostrando la diferencia entre la verdadera filosofía y la simple retórica. Estos primeros escritos cumplen dos funciones, preservar la memoria y enseñanzas de Sócrates, y al mismo tiempo plantear las preguntas fundamentales que acompañarían a Platón en toda su vida filosófica. Aunque en esta etapa Platón todavía no desarrolla su sistema de pensamiento propio, ya se percibe en él la búsqueda de definiciones universales y la insatisfacción con las respuestas parciales, rasgos que lo llevarán a formular más adelante la célebre teoría de las ideas. Los diálogos socráticos, además de su valor filosófico, poseen un enorme valor literario, pues muestran a Platón como un escritor capaz de unir la profundidad del pensamiento con la belleza del estilo. En el año 387 a.C. Platón tomó una de las decisiones más trascendentales de su vida: fundar en Atenas una institución dedicada a la enseñanza y la investigación filosófica. Esta escuela, conocida como la Academia, fue el primer centro de educación superior del mundo occidental y se convirtió en un modelo para las universidades posteriores. El nombre de la institución proviene del lugar donde fue establecida, un bosque consagrado al héroe Academos, situado en las afueras de Atenas. Allí, Platón reunió a discípulos y pensadores con el propósito de cultivar la filosofía, las matemáticas, la astronomía, la política y la ética. La Academia no era una escuela común, sino una comunidad intelectual. Su objetivo no era simplemente transmitir conocimientos prácticos, sino formar filósofos capaces de reflexionar sobre los principios eternos de la verdad, el bien y la justicia. La célebre inscripción que, según la tradición, adornaba su entrada lo resume: que no entre aquí nadie que no sepa geometría. Esto refleja la importancia que Platón daba a las matemáticas como fundamento del pensamiento filosófico. En la Academia, Platón desarrolló y transmitió sus enseñanzas a lo largo de casi 40 años. Por sus aulas pasaron figuras notables como Aristóteles, quien más tarde fundaría su propia escuela, el Liceo. La Academia también tuvo un papel importante en la formación política, ya que Platón esperaba que sus discípulos fueran capaces de aplicar la filosofía en la vida pública y contribuir al bienestar de la polis. La fundación de la Academia significó, en definitiva, la institucionalización de la filosofía. Con ella, Platón garantizó la continuidad de su pensamiento y sentó las bases de una tradición académica que se mantendría activa durante más de 900 años, hasta que el emperador Justiniano la cerró en el año 529 después de Cristo. La Academia de Platón no era una escuela formal al estilo moderno, sino una comunidad de aprendizaje donde se combinaban la investigación, el debate y la vida ética. Su estructura estaba diseñada para fomentar la reflexión filosófica profunda y la formación de líderes intelectuales y morales. El propósito principal de la Academia era alcanzar la verdad y el conocimiento universal. Platón consideraba que la filosofía no debía limitarse a especulaciones abstractas, sino que debía guiar la vida práctica, la política y la educación de los ciudadanos. Por ello, sus enseñanzas abarcaban matemáticas, geometría, astronomía, música, ética, política y lógica, integrando el saber en un sistema coherente. La organización interna era flexible y basada en el diálogo. Los discípulos asistían a conferencias y discusiones, donde se incentivaba la crítica constructiva y la búsqueda conjunta de respuestas. Platón actuaba como guía y mentor, pero no imponía verdades, fomentaba el cuestionamiento y la argumentación, siguiendo la tradición socrática. Además, la Academia promovía una vida comunitaria y disciplinada. Se esperaba que los estudiantes adoptaran un estilo de vida ordenado, equilibrado y centrado en la virtud. Esto incluía la práctica de la gimnasia, la música, la meditación filosófica y la participación en debates éticos y políticos. En cuanto a la admisión, Platón seleccionaba cuidadosamente a sus discípulos, buscando personas con talento intelectual, curiosidad y predisposición moral. La combinación de rigor académico y formación ética aseguraba que quienes pasaban por la Academia se convirtieran en filósofos capaces de comprender la verdad y aplicarla al bienestar de la sociedad. La Academia, en definitiva, fue un proyecto revolucionario, no solo transmitía conocimiento, sino que buscaba formar filósofos ciudadanos, capaces de equilibrar la razón, la moral y la acción política, anticipando muchas de las ideas educativas modernas. La teoría de las ideas o teoría de las formas es quizá la contribución más famosa y central de Platón a la filosofía. Según él, el mundo que percibimos con nuestros sentidos, el mundo sensible, es solo una copia imperfecta de la realidad verdadera, que reside en un plano superior e inmutable, el mundo de las ideas. Para Platón, cada objeto, cualidad o concepto que existe en el mundo físico tiene su idea perfecta o forma en este mundo inteligible. Por ejemplo, todos los caballos que vemos son simplemente reflejos imperfectos de la idea de caballo, que es perfecta, eterna y universal. Lo mismo aplica para conceptos abstractos como la justicia, la belleza o la bondad.
Esta teoría surge de su preocupación por la inconstancia y la imperfección del mundo sensible. Platón observaba que las cosas cambian constantemente, lo bello puede volverse feo, lo justo puede volverse injusto. Sin embargo, la mente humana puede reconocer verdades universales que no cambian. Aquí es donde reside el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es accesible solo a través de la razón y el conocimiento filosófico, no por los sentidos. Por ello, Platón considera que la educación y el ejercicio del pensamiento son esenciales para que el ser humano pueda aproximarse a la verdad y alcanzar la sabiduría. Esta teoría también tiene una dimensión ética y política. Los gobernantes ideales, según Platón, deben comprender estas ideas, especialmente la idea del bien, para poder gobernar con justicia y no dejándose guiar únicamente por intereses personales o caprichos de la multitud. La teoría de las ideas se convierte, así, en el corazón del pensamiento platónico, conectando la metafísica, la epistemología, la ética y la política en un sistema coherente que influiría durante siglos en toda la filosofía occidental. En la filosofía de Platón, existe una distinción fundamental entre dos niveles de realidad, el mundo sensible y el mundo inteligible. Esta dualidad es clave para entender su pensamiento metafísico y epistemológico. El mundo sensible es el mundo que percibimos con nuestros sentidos, objetos, personas, paisajes y fenómenos naturales. Este mundo es cambiante, imperfecto y efímero. Todo lo que vemos y tocamos está sujeto al tiempo y a la transformación. Por ejemplo, una flor bella se marchita, un edificio se deteriora, y la justicia en la sociedad puede variar según las circunstancias. Platón sostiene que este mundo no proporciona conocimiento verdadero, sino solo opiniones o creencias, doxa. El mundo inteligible es el mundo de las ideas o formas, accesible únicamente a través de la razón y la reflexión filosófica. En este mundo residen las esencias eternas de todas las cosas, la idea de belleza, de justicia, de bondad, de caballo, de árbol, etc. Aquí todo es perfecto, inmutable y universal. Conocer este mundo equivale a acceder al conocimiento verdadero, epistem. Platón utiliza esta distinción para explicar por qué los sentidos pueden engañarnos. Por ejemplo, podemos ver muchas mesas diferentes, pero lo que nos permite entender la esencia de mesa no es la experiencia sensorial, sino la comprensión racional de la idea de mesa en sí misma. Esta dualidad también tiene implicaciones éticas y políticas. El filósofo, al acceder al mundo inteligible y comprender la idea del bien, se convierte en el único capaz de gobernar con justicia, mientras que quienes actúan solo guiados por la apariencia sensible pueden caer en la ignorancia y la injusticia. En resumen, Platón divide la realidad en mundo sensible, cambio, ilusión y opinión. Mundo inteligible, perfección, eternidad y conocimiento verdadero. Esta distinción sería más tarde ilustrada de manera famosa en el mito de la caverna, donde explica cómo la mayoría de las personas vive encadenada en la ignorancia, viendo solo sombras del verdadero mundo. El mito de la caverna, relatado por Platón en la República, libro 7, es una de las alegorías más famosas de la filosofía occidental y resume su visión sobre la realidad, el conocimiento y la educación. En el mito, Platón describe a un grupo de personas encadenadas dentro de una cueva desde su nacimiento. Solo pueden mirar hacia una pared, donde se proyectan sombras de objetos que pasan frente a un fuego detrás de ellas. Para los prisioneros, estas sombras representan toda la realidad, pues nunca han visto el mundo exterior. Un día, uno de los prisioneros es liberado y llevado fuera de la cueva. Al principio, la luz del sol lo deslumbra y le resulta doloroso comprender la realidad exterior. Sin embargo, gradualmente descubre que los objetos que antes veía como sombras son solo copias imperfectas de formas reales y que el sol simboliza la idea del bien, fuente de toda verdad y conocimiento. El mito tiene varias interpretaciones clave, epistemológica. La mayoría de las personas vive en la ignorancia, tomando por reales las apariencias sensibles en lugar de buscar las verdades universales. Solo el filósofo, mediante la razón y la educación, puede acceder al conocimiento verdadero. Ética y moral. Conocer la verdad implica también un deber moral. Quien ha visto la luz debe regresar a la cueva para guiar a los demás, aunque enfrentará incomprensión y resistencia. Política. Platón sugiere que los gobernantes ideales son aquellos que han alcanzado el mundo de las ideas, especialmente la idea del bien, pues solo así pueden gobernar con justicia y sabiduría. El mito de la caverna combina narrativa, filosofía y enseñanza moral. Es un ejemplo claro de cómo Platón utilizaba la imaginación y la alegoría para transmitir conceptos abstractos de manera comprensible y memorable. Además, refleja su convicción de que la educación y el conocimiento son el camino para liberarse de la ilusión y la ignorancia. Uno de los textos más influyentes de Platón es la República, donde desarrolla su visión sobre la justicia, la educación y la organización política ideal. El objetivo principal de Platón es mostrar cómo un Estado puede ser justo y cómo los individuos pueden vivir de acuerdo con la virtud. En la República, Platón divide la sociedad en tres clases principales. Los gobernantes filósofos son los más sabios y conocen la idea del bien. Su función es guiar al Estado con justicia y prudencia. Los guardianes o auxiliares son los encargados de la defensa y el mantenimiento del orden. Deben ser valientes, leales y disciplinados. Los productores, compuestos por artesanos, agricultores y comerciantes. Su tarea es satisfacer las necesidades materiales de la sociedad. Platón propone que cada clase cumpla su función sin interferir en las demás. La justicia, según él, surge cuando cada individuo hace lo que le corresponde y no intenta usurpar funciones ajenas. Otro concepto central es la educación de los gobernantes.
Los futuros filósofos reyes deben pasar por un riguroso proceso educativo que incluye matemáticas, música, gimnasia, dialéctica y filosofía. Solo quienes alcanzan la comprensión de la idea del bien están capacitados para gobernar, pues saben distinguir lo verdadero de lo aparente. Platón también introduce el concepto de comunidad de bienes y familias entre los guardianes, para evitar conflictos de intereses y garantizar que su motivación sea el bien común, no el beneficio personal. En síntesis, la República no es solo un tratado político, sino un proyecto filosófico que busca armonizar ética, educación y política. Para Platón, un estado ideal es aquel en el que los ciudadanos cumplen su función, los gobernantes actúan con sabiduría y justicia, y la sociedad se organiza según principios universales y racionales. La concepción del alma y la educación ocupa un lugar central en la filosofía de Platón. Para él, el alma es inmortal, anterior al cuerpo y capaz de alcanzar la verdad y la sabiduría. Esta visión tiene profundas implicaciones éticas, morales y educativas. Platón divide el alma en tres partes principales. Racional, es la parte que busca la verdad y la sabiduría. Debe gobernar el alma y orientar las acciones hacia el bien. Irascible, asociada con la voluntad, el coraje y la valentía. Debe ayudar a la parte racional a controlar los impulsos y defender los principios correctos. Concupiscible, relacionada con los deseos y las pasiones, como la alimentación, el sexo y el placer. Debe ser moderada para mantener el equilibrio del alma. El objetivo de la educación es armonizar estas partes, desarrollando la razón y controlando los impulsos, de manera que el individuo pueda vivir una vida justa y virtuosa. Según Platón, solo mediante una educación adecuada se puede alcanzar la felicidad auténtica y contribuir al bienestar de la sociedad. La educación en la academia combinaba distintas disciplinas, matemáticas, música, gimnasia y filosofía. Platón consideraba que el conocimiento científico y filosófico debía ir acompañado de un cultivo moral y ético, pues el verdadero conocimiento sin virtud podía ser peligroso. La educación tenía un fin político, preparar a los futuros líderes de la sociedad, especialmente los filósofos reyes, quienes, gracias a su comprensión del mundo inteligible y de la idea del bien, podían gobernar con justicia y sabiduría. Para Platón, alma y educación están inseparablemente unidas. La filosofía no es solo teoría, es un camino de transformación interior que permite al ser humano trascender el mundo sensible, alcanzar la verdad y vivir de acuerdo con la justicia y la virtud. La Academia de Platón fue un semillero de grandes pensadores, y entre sus discípulos destacó Aristóteles, quien llegaría a ser uno de los filósofos más influyentes de la historia. La relación entre maestro y alumno fue compleja, aunque Aristóteles admiraba a Platón, también criticaría y desarrollaría ideas propias que diferían del pensamiento platónico, especialmente en la concepción de las ideas y la teoría del conocimiento. Platón, como mentor, fomentaba el diálogo crítico y la investigación rigurosa. Sus discípulos no solo aprendían de él, sino que se animaba a que cuestionaran sus enseñanzas, promoviendo un ambiente de pensamiento libre y creativo. Esto permitió que la academia fuera un espacio donde las ideas se discutieran profundamente y se perfeccionaran a través del debate. Otros discípulos destacados incluyen Espeusipo, sobrino de Platón, quien lo sucedió como director de la academia y desarrolló algunas ideas sobre ética y teoría del conocimiento. Xenócrates, quien sistematizó el pensamiento de Platón y enfatizó la conexión entre ética y matemáticas. Filón de Larisa y otros, que contribuyeron a la transmisión y expansión de las enseñanzas platónicas en distintas generaciones. Platón veía en sus discípulos no solo futuros filósofos, sino guardianes del conocimiento y de la justicia, capacitados para aplicar la filosofía en la vida política y social. Su influencia sobre ellos fue tan profunda que muchas de sus ideas se difundieron ampliamente, incluso después de su muerte, asegurando la perdurabilidad de su legado. La relación con Aristóteles también refleja un punto central en la historia de la filosofía, la tensión entre la teoría idealista de Platón y la visión empírica y concreta de Aristóteles. Esta dinámica daría lugar a debates filosóficos que perdurarían por siglos, mostrando cómo el pensamiento de Platón fue a la vez fundamental y generativo. En sus últimos años, Platón se centró en consolidar la academia y en refinar sus escritos y enseñanzas. Aunque había viajado anteriormente a Sicilia para aconsejar a los gobernantes, estas experiencias políticas no fueron exitosas. Los tiranos a quienes intentó guiar mostraron escasa disposición para la justicia y el conocimiento, lo que reforzó su escepticismo sobre la política práctica. Durante este periodo, Platón continuó escribiendo algunos de sus diálogos más importantes, incluyendo Las leyes, considerado su último tratado. A diferencia de la República, donde describe un estado ideal gobernado por filósofos, Las leyes presenta un enfoque más pragmático y realista, adaptado a las limitaciones humanas y políticas, y refleja la madurez de su pensamiento. Platón también se dedicó a la formación de sus discípulos, asegurándose de que la academia continuara siendo un centro de excelencia intelectual y ética. Su liderazgo consistía en guiar, enseñar y mantener la disciplina moral y filosófica de la comunidad académica. Se sabe que en esta etapa de su vida, Platón mantenía un estilo de vida moderado y austero, fiel a sus enseñanzas sobre la armonía del alma y la importancia de la virtud. A pesar de su fama y prestigio, se dedicó principalmente al estudio, la enseñanza y la escritura. Estos años finales consolidaron su influencia como filósofo, educador y mentor, dejando una academia fuerte y un cuerpo de obras que abarcaba filosofía, ética, política, educación y ciencia, sentando las bases para que su pensamiento perdurara durante siglos. Platón falleció alrededor del año 347 a.C. en Atenas, a la edad de aproximadamente 80 años.
Su muerte marcó el fin de una vida dedicada a la búsqueda del conocimiento, la educación y la justicia, pero no puso fin a su influencia. Inmediatamente después de su fallecimiento, la academia continuó funcionando bajo la dirección de sus discípulos más cercanos, como Espeusipo y luego Xenócrates, quienes se aseguraron de preservar y difundir sus enseñanzas. El trabajo de Platón fue cuidadosamente estudiado, comentado y transmitido, manteniendo viva la tradición filosófica que había iniciado más de 40 años antes. El legado inmediato de Platón fue principalmente académico y educativo. La academia se convirtió en el referente intelectual de Atenas y en un modelo de escuela filosófica en todo el mundo griego. Sus discípulos, entrenados en pensamiento crítico, ética y matemáticas, llevaron las ideas de Platón más allá de Atenas, influyendo en la filosofía de otras regiones. Además, su obra escrita, diálogos que combinaban filosofía, literatura y enseñanza moral, permitió que su pensamiento trascendiera el tiempo y el espacio. Los diálogos no solo preservaron la figura de Sócrates y sus enseñanzas, sino que también introdujeron las ideas originales de Platón sobre la metafísica, la ética, la política y la educación. Aunque Platón no vivió para ver el impacto pleno de su filosofía, su legado inmediato fue claro. Dejó una institución duradera, una serie de textos fundamentales y discípulos capacitados para continuar la exploración del conocimiento y la búsqueda de la verdad. El pensamiento de Platón tuvo una influencia duradera que trascendió la antigüedad y llegó hasta la Edad Media y la modernidad. Su obra inspiró a filósofos, teólogos y científicos durante siglos, moldeando la forma en que se entendieron la realidad, la moral y el conocimiento. Durante la Edad Media, especialmente en el ámbito cristiano, los escritos platónicos fueron estudiados y reinterpretados por filósofos y teólogos. Por ejemplo, Agustín de Hipona adoptó elementos de la filosofía platónica para explicar la relación entre el alma y Dios, la eternidad de las ideas y la aspiración humana hacia el bien supremo. Los neoplatónicos, como Plotino, fusionaron la filosofía platónica con elementos místicos, influyendo en la espiritualidad y la metafísica medieval. En la Edad Moderna, el renacimiento del pensamiento clásico trajo de nuevo a Platón a la escena intelectual. Filósofos como Marsilio Ficino tradujeron y difundieron sus obras, promoviendo la idea de que la razón y la belleza eran caminos hacia la comprensión del universo y del ser humano. Su influencia se percibe también en Renaissance Humanism, donde la educación y la formación ética eran vistas como esenciales para el desarrollo del individuo. Incluso en la filosofía contemporánea, la distinción entre mundo sensible e inteligible, la teoría de las ideas y la concepción ética de Platón siguen siendo puntos de referencia. Filósofos, pedagogos y políticos continúan estudiando su obra para comprender la relación entre conocimiento, moralidad y sociedad. En síntesis, la filosofía de Platón no se limitó a su tiempo, sus ideas trascendieron épocas, culturas y tradiciones, dejando una marca indeleble en la historia del pensamiento humano. El legado de Platón se mantiene vivo hasta hoy, no solo en la filosofía, sino también en la política, la educación, el arte y la cultura en general. Su influencia abarca más de 2000 años y se refleja en múltiples ámbitos. Filosofía. Platón estableció los fundamentos de la metafísica, la epistemología y la ética, inspirando a filósofos como Aristóteles, Plotino, Descartes, Kant y muchos otros. Su teoría de las ideas sigue siendo estudiada como modelo de pensamiento abstracto y búsqueda de la verdad universal. Política. Las ideas de Platón sobre el Estado ideal, la justicia y la educación de los gobernantes siguen siendo referencia en la filosofía política y la teoría de la gobernanza, influyendo en modelos de educación cívica y formación de líderes. Educación. La Academia de Platón se considera el antecedente de las universidades modernas. Su visión de la educación como formación integral, intelectual, moral y física, sigue vigente en pedagogías contemporáneas. Cultura y literatura. Los diálogos de Platón combinan filosofía y literatura, sirviendo de ejemplo de cómo se puede transmitir conocimiento de manera estética y persuasiva. Su uso de alegorías y mitos, como el mito de la caverna, continúa siendo estudiado en literatura, cine y psicología. Espiritualidad y pensamiento humano. La noción platónica de un mundo inteligible y la búsqueda del bien supremo han inspirado corrientes religiosas, místicas y humanistas, promoviendo la reflexión sobre el alma, la virtud y la trascendencia. En conclusión, Platón no solo fue un filósofo de su tiempo, fue un constructor de pensamiento universal. Sus ideas sobre la verdad, la justicia, la educación y la vida del alma siguen guiando a quienes buscan comprender el mundo y mejorar la condición humana. Su influencia es tan profunda que su pensamiento sigue siendo una luz en la historia de la civilización. Platón nos enseñó que la verdad no siempre está en lo que vemos, sino en lo que pensamos, que el conocimiento es la llave para liberarnos de la ignorancia, y que la justicia empieza cuando cada uno encuentra su lugar en la vida. Más de 2000 años después, sus ideas siguen siendo un faro para quienes buscan comprender el mundo y a sí mismos. Y ahora la pregunta es para ti, ¿sigues viviendo encadenado a las sombras? ¿O te atreverás a salir de la caverna y descubrir la luz del conocimiento? Esto fue Illuminamis. Si quieres seguir explorando los secretos de la historia, la filosofía y la mente humana, no olvides suscribirte, porque el próximo viaje apenas comienza.